Bueno, em, silénciense los micrófonos, por favor. Bueno, nos habíamos quedado acá en esta parte eléctrica. Ya ciclo cardíaco habíamos hablado, de qué se trataba. Recuerden que todo esto sucede en 0,8 segundos, lo que ustedes están viendo acá. Es rapidísimo con el R1, el R2. Y ahora tenemos que hablar de algunos conceptos importantes, ¿sí? Primer concepto importante, ¿qué es la volemia? La volemia es el volumen de sangre que circula en todo el organismo. Se dice que aproximadamente en un adulto sano es de 5 litros aprox. Pero bueno, la verdad es que hay algunas arterias muy importantes, como por ejemplo las arterias femorales que tenemos y que pasan por los miembros inferiores, ¿sí? Por donde pasa el hueso femoral. Eh, También tenemos la arteria femoral, entonces cada una de esas arterias, tanto derecha como izquierda, lleva aproximadamente 2 litros de sangre cada una. Imagínense, si uno tiene un trauma a nivel de esas arterias, la cantidad de volumen sanguíneo que yo puedo perder. Entonces, tenemos que saber que si bien se calcula que son aproximadamente 5 litros de sangre el total de la volemia en un organismo, en un adulto sano, hay algunas arterias que son de gran calibre que llevan la mayor cantidad de volumen de sangre y que son muy importantes de reconocer. Después tenemos otro concepto importante que tiene que ver con, si se me corta me avisan, porque me dice que mi internet es inestable, que tiene que ver con el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, bien como dice ahí, es la cantidad de sangre que se eyecta en los ventrículos en cada latido. En cada latido tiene que eyectarse sangre de los ventrículos. Recuerden que habíamos dicho que los ventrículos llegaban a una contracción isovolumétrica, es decir, en una fase de contracción isovolumétrica en donde se llenan los dos ventrículos de la misma cantidad de sangre y después, durante la fase de eyección, se eyectan hacia los grandes vasos, tanto la arteria pulmonar como la arteria aorta, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, esa cantidad de sangre que se eyecta de los ventrículos hacia esos grandes vasos, en cada latido, hablamos de gasto cardíaco, ¿sí? Otro concepto muy importante. Otro concepto sumamente importante es la contractibilidad, que no es más que la fuerza que ejerce el corazón, ¿sí? Sobre sus propias paredes para tratar de empujar, de eyectar, de sacar esa sangre desde el corazón hacia los grandes vasos. La verdad es que se relacionan bastante el concepto de contractibilidad con la del gasto cardíaco, ¿sí? Y después, otro que es muy importante también es el retorno venoso. El retorno venoso es la sangre que vuelve a la aurícula derecha a través de las venas, es decir, recuerden que la sangre ingresaba a través de la vena cava superior, en la aurícula derecha ingresa, ¿sí? Entonces, el fenómeno de retorno venoso es esa sangre que vuelve y que retorna desde la periferia hacia el corazón, para después convertirse en una circulación sistémica. Entonces, este fenómeno de retorno venoso es el que explica que cuando a una persona le baja la presión, nosotros lo que hacemos es acostarla y levantarle las piernas, los miembros inferiores, porque al levantarle las piernas, los miembros inferiores, lo que yo genero es un fenómeno de retorno venoso. Aumenta la resistencia venosa periférica, por ende, hace que fluya más sangre hacia el corazón. ¿Se entiende? Y por consiguiente, si aumento el volumen circulante, aumento la tensión arterial porque se genera vasoconstricción. Frecuencia cardíaca no es más que la sangre que se eyecta en un minuto. La frecuencia cardíaca normal nuestra en el adulto es de 60 a 100 latidos por minuto. Esto cambia obviamente en el pediátrico, porque es según la edad, pero en el adulto hablamos de 60 a 100 latidos por minuto como una frecuencia cardíaca dentro de los parámetros normales. Si hablamos de una frecuencia cardíaca por debajo de los 60 latidos por minuto, hablamos de bradicardia, y cuando hablamos de una frecuencia cardíaca por encima de los 100 latidos por minuto, hablamos de taquicardia, ¿sí? Bien. Voy a volver a por acá. Esta parte también es muy importante. Este es otro concepto muy importante, que es en los términos de, perdón, de circulación mayor y menor, ¿sí? A ver, nosotros hablamos de circulación menor, vamos a empezar por la mayor que está acá. Hablamos de circulación mayor para hablar de la sangre oxigenada, la sangre rica en O2, que sale desde el ventrículo izquierdo. Fíjense que acá está pintado en rojo para que ustedes detecten el momento, el lugar, en realidad, la región en donde comienza
el circuito mayor y termina el circuito mayor y el lugar en donde comienza el circuito menor y termina el circuito menor, ¿sí? El circuito mayor es la sangre, que habíamos dicho, ingresaba a través de las venas pulmonares, de las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, pero hablamos del circuito mayor cuando esa sangre pasa al ventrículo izquierdo, ¿sí? Cuando esa sangre pasa al ventrículo izquierdo y por consiguiente, gracias a la apertura de la válvula aórtica, pasa a la aorta y de la aorta a las arterias periféricas y de las arterias periféricas a los capilares y los capilares a las células, hablamos del circuito mayor, ¿no? Fíjense que de esas células, una vez que se oxigenan y que tienen, se llenan de, digamos, de oxígeno, de alguna forma también se comunican con las venas periféricas porque le van a mandar ya sangre rica en CO2, como dice acá, y de las venas periféricas, como pueden ser un ejemplo de vena periférica, las que habíamos hablado el otro día, por ejemplo, las venas mesentéricas del intestino, ¿sí? Una vez que ya están cargadas de CO2, o sea, de dióxido de carbono, van a pasar a la vena principal, en este caso sería la vena cava, y la vena cava va a entrar por aurícula derecha, ¿sí? Pero todo este circuito, desde ventrículo izquierdo hasta aurícula derecha, me habla del proceso de circuito mayor o circulación mayor, ¿sí? Fundamentalmente habla de sangre rica en O2, ¿sí? Una vez que esa sangre ingresa a ventrículo derecho, obviamente entró por la vena cava, pasó por la aurícula derecha y pasó, gracias a la apertura de la válvula tricúspide al ventrículo derecho, ya sabemos que es sangre sucia, porque viene ya desde acá cargada de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que se va a convertir en el circuito menor, que es básicamente la conversión de la sangre hacia los pulmones para que se oxigenen, ¿sí? Este también está bueno porque básicamente, bueno, este dibujito de acá de la derecha inferior, del cuadrante derecho inferior, lo que me muestra es básicamente lo que sucede, ¿sí? Fíjense que en el circuito mayor ya empieza con la circulación de la sangre, que está todo en rojo, obviamente, y me habla de sangre rica en O2, y en cambio, en la circulación menor es todo lo que está pintadito, digamos, en azul. Básicamente es el momento en donde pasa del corazón hacia la arteria pulmonar y a los pulmones, ¿sí? Bueno, acá habla de circuito menor, la sangre es carboxigenada, es decir, rica en dióxido de carbono, sale al ventrículo derecho por la arteria pulmonar y se dirige hacia los pulmones para oxigenarse, ¿sí? Una vez oxigenada, vuelve a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, por eso hablamos de que, si acá ustedes ven, está pintadito en azul, porque hasta este momento hablamos de circuito menor, y una vez que pasa al ventrículo izquierdo, ahí ya hablamos de circulación mayor, ¿sí? Es decir, circulación mayor va desde el paso de la sangre del ventrículo izquierdo hasta en realidad la llegada de nuevo a la aurícula derecha, y circuito menor hablamos de la llegada de la sangre al ventrículo derecho hasta su llegada a la aurícula izquierda del otro lado del corazón, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, Parece, sí, sí. parece un trabalengua, ya lo sé, pero de a poquito lo van a ir entendiendo. Es cuestión también de sentarse y de estudiarlo, ahora después de esta clase más todavía, pero de a poco lo van a ir incorporando. Yo le suelo dedicar por eso varias semanas a cardio, porque es un tema difícil, importante y difícil, pero fundamental, ¿sí? Entonces, la realidad es que yo también suelo preguntar sobre el circuito mayor y menor, así que es importante que lo sepan, más allá del examen para la vida, ¿no? Bien, habiendo explicado esto, nos queda solamente... Ah, esto les quería aclarar. Otro concepto importante es el de la tensión arterial. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Ese es el concepto de tensión arterial. La sangre, la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. Yo acá les puse valor normal 120/80, esto ya me quedó desactualizado, las guías ahora dicen esto que está acá, que el valor normal es hasta 129 de sistólica y hasta 84, ¿sí?, de diastólica. Es decir, el valor normal sería
no sería 120-80, sino que sería 129-84 aprox, ¿sí? De hecho, se considera, algunos lo dicen hasta 130-85, porque es un valor limítrofe, es decir, si una persona tiene 135, ponele, de TA barra 85, que sería 13,8 para que ustedes más o menos lo entiendan, no quiere decir que sea hipertenso. ¿Se entiende? Hipertenso es cuando tiene dos valores mayores o iguales en días distintos o separados por al menos 6 horas, de valores que sean mayores o iguales a 140-90 de TA. Eso sí ya me habla de hipertensión, con dos valores en días distintos, que la persona no haya fumado, que no haya tomado café, que no haya hecho actividad física reciente, que no haya pasado por ningún proceso de estrés en ese momento y demás. Así que esto lo borran, porque me quedó desactualizado, y se guían por este cuadrito que sí es el ideal, ¿sí? Entonces, básicamente para entender que la tensión arterial es un concepto muy importante que habla de la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias, y que el valor normal puede ir hasta 129-84, hasta 130/85. ¿Se entiende, chicos? Es decir, lo voy a esperar al paciente, lo voy a esperar y después veo si es hipertenso. No es que voy a decir este es hipertenso porque le dio 130-80 a la TA. De ninguna manera. ¿Sí? Bien. Bueno, y con esto voy terminando. Otros conceptos importantes. El concepto de precarga es la presión que ejerce el volumen sanguíneo contra las paredes del ventrículo al final de la diástole. Obviamente que esto depende de la volemia, de la capacidad de distenderse de ese ventrículo, de la contractibilidad auricular, depende otra vez, depende obviamente del retorno venoso. Y la poscarga es lo contrario, es la fuerza que se contrapone a ese vaciado. Uno me habla, a ver, el concepto de precarga me habla de la cantidad de volumen que se puede llegar a instalar en las paredes del ventrículo al final de una diástole, al final de una relajación, y que dependen del volumen mismo, de la capacidad de distenderse, de contraerse el corazón, del retorno venoso, de la cantidad de sangre que llegue a ese corazón, y la poscarga me habla de ese vaciado, básicamente, de cómo esa sangre se va de ese lugar, y obviamente depende de las válvulas, sobre todo semilunares, que se abran, de la resistencia vascular sistémica, que significa RBS. RBS significa resistencia vascular sistémica. Y otro concepto muy importante es la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling habla de la capacidad intrínseca propia de ese corazón de poder adaptarse a grandes volúmenes. Cuando yo les digo, y les expliqué esto del ciclo cardíaco, que llegaba a cierta cantidad de volumen de sangre a las aurículas y después pasaba a los ventrículos, claramente el corazón tiene que tener una gran capacidad para distenderse, para resistir y para poder generar una contracción y un bombeo posterior de la sangre sin que colapse. Entonces, esa capacidad tan importante que tiene el corazón y que obviamente está mediada también porque es un músculo y le da resistencia, está mediada por esta ley de Frank-Starling. Eso es lo que explica la ley, que el corazón tiene una capacidad intrínseca propia, intrínseca de él mismo, de adaptarse a crecientes volúmenes de sangre que llegan a ese corazón, que llegan a ese músculo cardíaco, ¿sí? Sin colapsar. Y que no se trata de una enfermedad en sí, sino que es una capacidad propia del corazón. Bueno, esto después lo vamos a ver igualmente en sistema circulatorio. Insisto, esto también. Arterias de gran calibre, por ejemplo, la aorta, de mediano calibre, las coronarias, que son las que irrigan al corazón, y de pequeño calibre serían, por ejemplo, los capilares, ¿sí? Bien. Voy a dejar de grabar